nos acompaña un grupo de historiadores sobre el rol de los historiadores frente al bicentenario. Vamos a celebrar 200 años, algunos señalan de independencia, algunos señalarán que es un cambio nada más de dependencia, ¿no? De la corona española, a quien le arrebataron tanto Francia como también Inglaterra, porque estos países estaban pues entrando, desarrollando lo que vendría a ser la industrialización desde el año 1700 aproximadamente, pero en fin, el, los historiadores justamente pues nos ayudan, ¿no? Como científicos a descubrir y como ciencia también cambiante, van descubriendo también nuevas evidencias de cómo es la historia, porque también lo que nos cuentan puede ser diferente, ¿no? Y justamente sobre este tema es que vamos a conversar y le damos la bienvenida al historiador Daniel Morán y también al historiador Sergio Gamboa. Historiador Morán, muy buenas Sí, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos frente a una fecha bastante importante. Se van a cumplir 200 años, algunos están muy jubilosos, otros no tanto, otros ven más que nada como una suerte de, ¿qué vamos a celebrar? Cambio de tirano, dicen algunos. Pero, ¿cuál es su óptica en particular? Por ejemplo, con la situación actual, con la crisis política y la pugna entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, por ejemplo, estamos nosotros viendo un poco la situación que estamos llegando al Bicentenario, estamos a 2 años, un poco más, de llegada al Bicentenario y llegamos con nuestras instituciones políticas débiles, ¿no? Sí, En pues, ese sentido, en su peor forma, al parecer. ¿no? Para eso sirve la historia o las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales sirven precisamente para estudiar los cambios y las permanencias. Y en ese sentido, una de las permanencias que tiene nuestro país es precisamente la corrupción, es precisamente la tradición autoritaria, es precisamente la discriminación. En ese sentido, los historiadores, lo que debemos hacer, historiadores, científicos sociales, antropólogos, etcétera, comunicadores sociales, precisamente rumbo o cerca en el contexto del Bicentenario es tratar de problematizar sobre estos temas, ¿no? Y estos temas, si bien es cierto, los estamos viviendo ahora, pero tienen un antecedente, y ese antecedente lo podemos rastrear, por ejemplo, desde la época de la independencia, y no solamente eso, sino desde la época del virreinato, ¿no? Entonces, en ese sentido, el papel que juega la historia es fundamental tanto en los colegios, tanto en las universidades, para crear una especie de conciencia crítica, ¿no? ¿No? A pesar de que nos quieren desaparecer, ¿no? Porque nos quieren desaparecer de la educación básica regular, ¿no? Como claro, curso. No, ya no existe como curso, ¿no? Existe historia, geografía y economía, ¿no? Y en primaria es personal social, ¿no? En otras palabras, algunos son 2 o 3 horas a la semana. Y esto puede ser peligroso, ¿verdad? Porque una persona sin memoria, imagínese, le da a usted amnesia, no tiene recuerdos del pasado, no puede prácticamente proyectarse un futuro. Igual sucede con la sociedad. Claro, porque se supone que, y Sergio tú lo sabes también, se supone que la historia lo que te brinda es la formación y creación de una identidad. Y tú cómo te identificas con algo, cómo quieres algo, cómo aprendes a identificarte con algo, conociéndolo. Pero si no lo conozco, o sea, si no tengo un curso base. Y ahora va la otra pregunta. ¿Lo que hemos aprendido es lo correcto, lo cierto, lo auténtico? Porque, digamos, nos han enseñado que la independencia llegó porque ciertos personajes militares, tanto de Argentina como Venezuela, eran tan buenitos que dijeron vamos a liberar al Perú y nos dieron esa independencia. ¿Es así de romántico? ¿O es que ellos, pertenecientes a unas logias industriales, venían a preparar el terreno de Francia e Inglaterra en esos momentos en un proceso ya de entrar pues a una nueva expansión industrial? Bueno, yo en mis investigaciones que he hecho en mi tesis de licenciatura, maestría y doctoral, planteo la siguiente, digamos, el siguiente argumento. ¿Ya? Para mí la independencia es una pugna de grupos políticos y poderes de diferentes actores políticos que lo que buscan, ¿qué cosa es? Buscan su legitimidad. En otras palabras, no importa si son monarquistas, si son monarquistas constitucionales, no importa si son republicanos, si son revolucionarios, si son patriotas, lo que importa es qué cosa, que en un momento determinado, 1821, 1812 aquí en Huamanga, 1812 en Huánuco, 1814 en el Cusco, 1821, 22, ¿no? Con el protectorado, etcétera. Lo que importa es qué cosa, conseguir
la legitimidad, es decir, que la gente legitime el gobierno que estoy. No consiguió San Martín la legitimidad en 1822, por eso es que cuando regresa, después de conversar con Bolívar, a Monteagudo, a su ministro bajo la sombra, podemos decir, a su Montesinos, digamos, lo habían sacado del poder. Y finalmente lo que hace el señor San Martín es irse. El 20 de septiembre deja el gobierno en manos del Congreso Constituyente y finalmente lo que sucede es que caemos en una anarquía y tiene que venir un dictador, porque finalmente se convirtió en un dictador, que es Bolívar. Que Bolívar, y que, Ahora, que además logró, quiso perpetuarse, ¿no? Porque claro, él pues, planteó su una constitución posibilidad de vitalicia, ¿no? ser el dictador vitalicio, o sea, para hasta su muerte iba a ser el presidente de nuestro país. Si usted me pregunta por el significado, qué significó la independencia, ahí estamos viendo las interpretaciones de independencia. La interpretación que está en los textos escolares es una interpretación medianamente romántica, una interpretación del siglo XIX, una interpretación en donde los grandes héroes, el hombre grande, el militar, el ideólogo, hace la historia, ¿no? En donde los sectores populares casi no participan. Casi un culto a la personalidad, ¿no? Claro. Es el presidencialismo, por lo que dicen, ¿no? Un hombre va a cambiar el mundo, o va a cambiar el país, ¿no? En ese sentido, esa es la historia oficial, la historia en donde todos los peruanos, en un momento determinado de nuestra historia, dicen algunos con la revolución de Tupac Amaru para adelante, nos dimos cuenta de la opresión colonial, virreinal, y por lo tanto buscamos la liberación de España. Otra tendencia que aparece en el año, durante el gobierno de Velasco, que es el de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, en el año 72, escriben un libro en donde dicen que la independencia no fue conseguida por los peruanos, sino fue concedida por ejércitos del norte y del sur, en el caso de Bolívar y en el caso de primero San Martín y después de Bolívar, ¿no? Hay una tercera tendencia, y con esto termino esta parte, que aparece Scadden Ofelán Godoy, que habla que no es ni uno ni es ni otro, que sí hubo una necesidad de una autonomía y un rompimiento con España, pero eso fue regional. Y ella da el caso de Huamanga, el caso de Huánuco y el caso del Cusco. Allí en 1814-15, en Humachiri, en lo que es en Arequipa, cuando fusilan incluso a Mariano Melgar, allí se terminó la fase netamente peruana de la independencia. Después ¿Y por qué falló? Digamos, ¿hubo contradicciones internas también fuertes? Sí, Basadre lo dice puntual en una de sus investigaciones, y otros trabajos de Luis Miguel Grave lo dicen en forma puntual. ¿Fracasó por qué? Por su visión, y Scadden Ofelán también lo dice, fracasó por su visión localista, regionalista. Solamente buscaban la liberación de la parte del sur. En cambio, ¿por qué en cierta manera San Martín y Bolívar después tienen cierto, digamos, éxito, entre comillas? Porque ellos pensaban en una cuestión más continental, ¿no? Y además, a eso se suma, dice Basadre, la gran enemistad dentro de la propia sociedad virreinal. El negro no se veía bien con el negro, ¿no? Porque estamos hablando de negros, esclavos y libertos, ¿no? Los afrodescendientes es una terminología contemporánea, ¿no? Entonces, los negros no se veían con los negros, los indios no se veían con los indios, y peor, indios y negros no se veían. Entonces, no hay una conciencia, no hay una identidad. O sea, la sociedad colonial es una sociedad fragmentada, ¿no? Y tema que se mantiene hasta nuestros días. Claro, hay gente que tiene su auto de $200,000 y gente que se va en un micro. Claro, porque, digamos, en nuestro país, cuando votamos por el contra, ¿no? El anti es el que se impone. El mal menor, ¿no? El mal menor, o sea, eso ya nos dice, pues, cómo estamos pensando. O sea, no estamos pensando en una construcción, no somos capaces de generar liderazgo, sino de, pues, actuar en esa forma, ¿no? El anti que hasta estos momentos se va... Claro, es que si no hay partidos políticos, es porque no hay una cultura política, ¿no? Y si no hay cultura política, o sea, no hay cuadros, mejor dicho, o sea, no hay personas que están, o sea, no hay un grupo lo que hay es grupos de amigos que se juntan 6 meses antes de una elección para postular. Eso le llaman los politólogos la coalición de independientes, ¿no? O algunos, eso lo inventó Fujimori, por decirlo así, en el año 90, los partidos independientes, ¿no? Ahora, viendo ese pasado, digamos, un tanto complicado, ¿no? De estos 200 años, ¿hay futuro para el Perú? ¿Cuál es, en todo caso, lo que se vislumbra desde la óptica de la historia?
Sí, justo conversando acá con Sergio también, aquí en Ayacucho hay grupos culturales, grupos que están vinculados a la historia, porque no solamente la historia, es la historia vinculada al arte, la historia vinculada a la cultura, etcétera. Y este libro, por ejemplo, que se tiene acá, que vamos a presentar el día de hoy a las 6 de la tarde, dice una frase de Jorge Basadre: el Perú es un problema, sí. Y justo lo que me estás preguntando, tú me estás preguntando sobre las posibilidades. O sea, para Basadre, nuestro país es un problema, sí, pero también es una posibilidad. Entonces, lo que nosotros debemos ver los historiadores es analizar cuáles son los problemas y cuáles son las posibilidades para poder cambiar. Y esas posibilidades estarán enmarcadas en aceptar recetas externas, porque también ese es nuestro gran problema, ¿no? O sea, viene hasta el modelo del ejército, ¿no? Un tiempo la Legión Francesa, en otro tiempo los rusos, o sea, toda esa dependencia. No hemos sido capaces de construir, digamos, y ver adentro de nuestro propio país, hasta la comida, ¿no? El fideos era lo más importante que la quinoa, por ejemplo, hasta hace poco. ¿Y cómo podemos construir en todo caso ese futuro que como peruanos aspiramos? Lo que pasa es que hoy nuestra identidad está construida por una base casi superflua y, por ejemplo, la comida nada más. O sea, yo no estoy criticando la gastronomía, que es importante, pero la música, el fútbol, o sea, si clasificamos o no al mundial, o sea, está bien ya, ¿no? Pero sobre esas bases no se pueden construir una identidad, ¿no? Entonces la identidad se construye a partir de una identificación, de un conocimiento histórico, un conocimiento de las culturas, un conocimiento de los problemas sociales que pasa el país. Entonces, primero lo que debemos hacer nosotros los historiadores es, vinculados con los docentes de colegio, porque tenemos que conversar con ellos y con los comunicadores sociales, que ustedes son precisamente los que nos dan la oportunidad, comunicadores sociales y también docentes, la oportunidad de qué cosa, de transmitir los conocimientos que nosotros vayamos descubriendo, pues, ¿no? Porque si yo descubro algo, se queda conmigo nada más. La idea, ¿qué cosa es? La idea es transmitir eso. Y en ese sentido, lo que hay que buscar precisamente es esas posibilidades, ¿no? Y las posibilidades están en qué cosa, en conseguir Ahora, una historia mucho más real. Tú me preguntabas precisamente, la historia está mal, está bien, o sea, no hay historia mala ni buena, simplemente son interpretaciones que nosotros sacamos a partir de acontecimientos, ¿no? En todo caso, es una historia por completar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Wari pensamos que no llegaban a cierto lugar y Claro, resulta que era todavía más, o sea, habría que reescribir también la historia, ¿no? La historia se está reescribiendo constantemente. Cuando Bookshare descubre Caral, retrocedemos en el tiempo, o sea, todos le creíamos a Julio César Tello, pero retrocedes, ¿cuánto? 2000 años más. Y la misma Bookshare está cambiando, porque Bandú ya tiene 6000 años. O sea, la historia no es una ciencia muerta. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea, digamos que no es un dogma, que no está ya escrito sobre piedra, sino que podemos ir descubriendo mucho más. Y ahora, en ese orden de cosas, muchas veces el pasado, y la historia misma es cíclica, ¿no? Demuestra que muchos aspectos del pasado vuelven a suscitarse en el futuro, ¿no? Pareciera ser no sé, un concepto filosófico que se mantiene. Y en esa óptica, quizás sería nuestro pasado el que nos ayude también a descubrir nuestras posibilidades de futuro, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras costumbres. Claro, pero ahí viene una cosa bien, bien importante, ¿no? Es que también, como dicen, el que no conoce su historia está condenada, ¿no?, a repetir algunos errores que han cometido, ¿no? Y nosotros lo cometemos a veces. Pero el gran problema es que se ve que nosotros no aprendemos, ¿no? O sea, el gran problema es que no aprendemos. O sea, si volvemos a hacer es por algo, ¿no? O sea, y esto viene, ¿por qué? Porque no le damos la importancia de vida, o sea, desde las diferentes instituciones políticas, ¿no? Instituciones incluso del Estado, e incluso nosotros mismos como ciudadanos, no le damos tanta importancia, ¿no? Le damos más importancia a otros temas que son quizás, que parecerían que serían importantes, pero no. La idea es, precisamente, la historia busca generar un pensamiento crítico, ¿no? Los cursos de sociales buscan eso, no buscan hacer una revolución, ¿no? Necesariamente, ¿no? Y si vas a hacer una revolución, haces una revolución con las ideas, pues, ¿no? Y ahora que menciona a Ruth Shadi, que justamente también nos trae estos estudios impresionantes sobre lo que viene a ser, pues, la cultura y sobre todo la cultura matriz, ¿no? Muchos pensábamos que el adelanto tecnológico tenía que ver con la guerra, que la guerra era la que propiciaba el adelanto tecnológico. Cosa que no es.
y cosa que no es, porque Rushdie demuestra con Caral que hay un aspecto comercial que impulsa lo que viene a ser el ingenio y la creación tecnológica. Y es, digamos, enseñanza nuestra, es cosecha nuestra, peruana. Claro, la rareza de la civilización andina, la civilización costeña y andina, que ahora estamos hablando de una cultura, no una civilización de 5.000 años, es que en China, en la India, en Egipto, en Mesopotamia, que son contemporáneos, son sociedades, ¿qué cosa? Sociedades teocráticas, militaristas y expansionistas. Caral, y estas sociedades son el producto, como dicen todos, de la teoría que la guerra hace o produce sociedades o civilizaciones, pero en Caral no, pues, ni en Chavín. En Caral es el comercio y es la religión. De forma pacífica puedes tener adelantos tecnológicos. Pero pues la misma Rushdie dice, están haciendo, yo siempre llevo a mis estudiantes a Caral, investigaciones porque están buscando un cementerio en Caral. ¿Para qué? Para tratar de ver esto, de repente quizás, ¿no? O sea, la historia puede demostrar de repente que de repente sí existió la guerra, pero hasta ahora no. Hasta ahora es una rareza. En Chavín también. Chavín utilizaron muy bien lo que es el trabajo ideológico, ¿no? El trabajo ideológico. Bueno, tengo interés en conocer a qué hora va a ser, cómo va a ser esta presentación, quiénes son las personas, si nos puede decir algo. ¿Usted? A ver, por favor. En todo caso, con Sergio Gamboa, también historiador, que justamente nos acompaña, porque esta publicación muy interesante, ¿no? Sí, hoy día vamos a hacer la presentación de estos dos libros, Daniel, que está de visita aquí en Ayacucho, y es un gusto contar con él porque ya viene por segunda vez y viene cubriendo con sus propios recursos algunas cosas. Es lo que hace un investigador, en verdad, todo el conocimiento, toda la cultura no puede estar ajena de la investigación, o sea, y es lamentable que los políticos no inviertan, digamos, en cultura académica, en cultura, en educación, y así estamos llegando a un bicentenario un poco disociado de la realidad. No hay gestiones entre el gobierno regional, gobierno nacional y el gobierno provinciales para poder mejorar, digamos, ciertas deficiencias. Digamos, el tema de la educación es fundamental. Así que este libro se va a presentar en la tarde, son dos libros que se van a presentar, De los Andes a la Eternidad, Marina Núñez del Prado, y su legado artístico, que tiene que ver más con la vida de una artista boliviana que vino a Perú y dejó una gran cantidad de obras, ¿no? De obras. Y la Guerra de la Independencia en clave bicentenario, que son una suma de artículos de varios historiadores jóvenes que han publicado sobre estos temas, y que Daniel me cuenta que incluso se va a editar otro libro más similar a y donde se va a seguir discutiendo estos temas. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estos temas? El rol que tenemos los historiadores frente a la sociedad y el bicentenario sobre todo. Porque hemos visto en Ayacucho, por ejemplo, que se han formado grupos de bicentenarios, pero yo rescato lo de Ayacucho rumbo al bicentenario, que es un grupo que está viendo los temas de planeamiento, reordenamiento, el tema de las gestiones públicas. Me parece muy interesante, o sea, y ojalá que siga así. Es un grupo que ha nacido hace poco y queremos que se canalice más. Hay otro grupo, pero han aparecido un montón de bicentenarios también. Claro, definitivamente hay otro grupo, por ejemplo, Ayacucho rumbo al bicentenario, el Comité Cívico Bicentenario es otro grupo, por ejemplo, que está priorizando escenificar acontecimientos históricos, como por ejemplo la sublevación de Ventura Jalamaqui en 1814, el fusilamiento de María Parabellido, el fusilamiento de Basilioqui. Pero la crítica a este grupo es, por ejemplo, es que solamente se están quedando, solamente la historia es escenificar acontecimientos, o sea, solamente el bicentenario es eso. Y me parece que se están quedando en un discurso sumamente ilusorio, engañoso, en el tema de que no le han dado cabida no le dan cabida a la investigación. Nunca nos han invitado, pero tienen una agenda propia que tiene que ver más con un tema político. No está mal, pero el tema es que no se puede armar tantas comisiones de bicentenario que no estén articulando la cultura, que no estén gestionando, digamos, el tema de la cultura, la educación, y que los historiadores definitivamente no podemos trabajar aislada, o sea, no podemos ser. ¿Qué está pasando con la cultura? Víctor Vich, investigador, decía que la cultura está siendo invisibilizada
marginalizada en ciertos aspectos y que los artistas también necesitan involucrarse en estos temas, los historiadores, los antropólogos, los comunicadores sociales. O sea, no podemos seguir viviendo en una invisibilidad y que tenemos que construir una agenda no aislada de lo político, porque justamente porque estamos aislados de lo político, es que los políticos están haciendo lo que ellos están diseñando el futuro, pero de una manera desastrosa. Claro, es que estamos hablando de politiqueros, ese también es el tema, ¿no? Hay políticos, son contadísimos, ¿no? O sea, ese es el otro tema también que tenemos que separar, pues, ¿no? Y a veces los conceptos mezclan a personas que no llegan, pues, a la talla de políticos y que están usurpando cargos políticos, ¿no? Lamentablemente. Finalmente, historiador Morán. Sí, justo que quería, lo que decía Sergio, que no sea un saludo a la bandera del Bicentenario. Ese es el gran problema. Y ¿sabes cuál es un gran problema también en el Bicentenario, en todo lo que yo estoy viendo, en todas las comisiones, en universidades, en institutos, en el Congreso, etcétera, en todas las instituciones? El gran problema es que, lo que tú dijiste, no se está dando prioridad a la investigación. O sea, lo que se está haciendo es republicar libros ya editados de hace 50 años, 60 años. O sea, no hay un fondo, o sea, no hay dinero, un fondo económico para que jóvenes historiadores y de diferentes, ¿no? Literatura, las artes, hagan investigación para que para este bicentenario aporten cosas nuevas. Muy bien, muy bien. Ahí lo dejamos porque esto va a ser motivo de muchas reuniones más para lograr justamente también encontrar el motivo. Finalmente, inviten una vez más cuando el día de hoy se realiza la presentación de los libros. Sí, felicitarle, agradecerle a las instituciones que nos están apoyando, el Ministerio de Cultura nos está apoyando de alguna manera, el área museos, el Archivo Regional de Ayacucho, y la Asociación de Historiadores, nos estamos uniendo. ¿Dónde encontramos estos libros? Hoy día se van a vender a un precio muy cómodo. Sí, por hoy día, la Guerra de la Independencia, en clave bicentenario, problemas y posibilidades, se va a vender la Cámara de Comercio a un precio de 15 soles. Completamente y de los Andes a la eternidad, Marina Núñez del Prado y su legado artístico del Perú, 1995, perdón, a 10 soles. Así que... ¿Dónde? Vamos a estar en la Cámara de Comercio a las 6 de la tarde. Le invitamos a toda la comunidad para poder juntar tanto las investigaciones, el arte, la educación. Necesitamos a conversar sobre estos temas y queremos que la población asista. Tenemos que dejar de que las investigaciones solamente sean también para un grupo de académicos. Muy bien, muchas gracias. Le felicitamos además y recomendamos adquirir estos libros. La historia, leer historia a algunos nos fascina extraordinariamente, ¿no? A veces es más dramático, más fantástico que la propia ciencia ficción. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también.